No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes, Viernes Santo, 3 de abril. Marta Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, me ha dado alegría ver que dabas como un bote de ilusión cuando decías viernes, Viernes Santo. Claro que sí, hombre, por viernes y por verte y por saludar a Arturo Lezcano, que está en Coruña. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, contenta de saludaros. Oye, ahora que estamos en unos días de fiesta que son tan familiares, con la tradición rondando pues en un montón de maneras, en forma de pasos, de gastronomía, de reuniones de todo tipo. Os hago una pregunta, a vosotros además que os gusta tanto indagar sobre los orígenes, sobre nuestras raíces, y una pregunta que en realidad se la hago también a los oyentes. ¿A qué huelen para vosotros estos días de fiesta, de Semana Santa? Pues mira, yo me he dado cuenta que no huelen a nada. Porque, claro, como estoy trabajando y estoy en Madrid, huelen a cotidianidad y eso me ha llevado a pensar que puede parecer una broma, pero es que lo cotidiano, lo de todos los días, nunca nos huele a nada. Por eso nuestra casa no nos huele a nada, nuestra colonia no nos huele a nada. Pues a mí la Semana Santa, claro, como estoy en casa encerrada, menos el ratito que he venido aquí a la SER, pues no me huele absolutamente a nada. Que oye, también está bien, pues huele a diario. Sí, porque imagínate que llegas al estudio de la SER y dices, claro, que te huele raro. ¿Algo huele podrido en Dinamarca? No. Bueno, pues ni tan mal. Para ti, Arturo, que estás allí A mí me sucede un poco al revés, claro, porque Semana Santa para mí son vacaciones, es el mar que tengo a 600 kilómetros normalmente al vivir en Madrid, y aunque suene todos los tópicos, pues imagínate, esto es como la Magdalena de Proust, pero no, son los olores de la infancia, de la comida de casa, del verde. Pues hoy mismo decía, pero ¿qué flor es esta? Y me decían camelia, una camelia, que yo ni idea, la verdad, ¿no? Pues todos esos olores huelen muy, muy bien. Me dejó muy sorprendido, para que veas que tampoco estoy tan puesto en el tema, Marta, pero sí que es un poco regreso a esos lugares, exactamente lo contrario de lo que decía Marta, que me llevan a la infancia y un poquito al descanso, ¿no? Sigo con el hilo del olfato porque este sentido, ya sabemos, y yo creo que todavía más desde la pandemia, que enriquece, ¿no?, nuestra experiencia con el mundo que nos rodea, que puede cambiar nuestro estado de ánimo y transportarnos, como decía Arturo, a lugares mentales, ¿no?, a recuerdos que incluso podíamos tener olvidados. El fascinante mundo del olfato, así se llama el libro de una de las neurocientíficas que más sabe de este sentido en nuestro país, Laura López Mascaraque. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que eso, desde que tanta gente perdió el olor en la pandemia, lo estamos valorando más, ¿no? Porque antes no sé si era el sentido menos valorado. Pues sí, la verdad que es un sentido muy poco valorado para el valor real que tiene. Lo que pasa es que nos damos muy poquita cuenta de eso. Solo nos damos cuenta cuando lo perdemos, y eso yo creo que nos pasó a muchos durante la pandemia. Y ahí nos damos cuenta cómo ha estado tan infravalorado, diríamos, ¿no? Muchas veces decimos que la primera impresión es la que cuenta, pero yo creo que lo asociamos en general a la vista, ¿no? A lo que vemos. Pero claro, igual usted lo primero que hace es oler a la persona con la que se encuentra. ¿Qué le dice el olor de una persona? Bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? De hecho, hay una frase que decimos a menudo: con esta persona tengo química o no tengo. Sí. Realmente el olfato es el sentido químico por excelencia, ¿no? Entonces, quizá es ese olor el que nos atrae o nos hace rechazar un poco a esa persona. Yo en mi vida también me pasa, ¿eh? Pero creo que si nos fijamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de eso, porque tenemos en cuenta si algo nos produce rechazo o aversión en relación con una comida, con un lugar específico, ¿no? Pero
como cada vez que respiramos estamos oliendo, no nos damos cuenta de todo lo que influye, ¿no? Sí, ahí iba a decir que a mí me tocó una vez hacer un reportaje del que salí mucho más aprendido de lo que entré, un reportaje para El País sobre precisamente eso, que era vivir no sin olfato, sino sin sabor. Y lo que aprendí es que el sabor es un conjunto que me corrija Laura, por favor, del gusto y del olfato, pero claro, que muchas veces hay sabores que interpretamos que vienen del gusto y que en realidad vienen por la nariz. Y un ejemplo claro que me decían es el vino, ¿no? O las natillas y el arroz con leche, que es un cambio prácticamente de textura más que de sabor, o de gusto, perdón. Pero lo que más me llamaba la atención era la cantidad de gente, yo no recuerdo bien si era un 2 o 3 o 4% de la población que vivía sin olfato. Me pareció muchísimo y no sé si realmente es así. Sí, fíjate, ahí en el mundo hay 6,9 millones de personas que tienen anosmia, que no tienen olfato. Y, y- y en principio además es curioso porque hay niños que los padres no saben que ellos que son anósmicos. Los niños huelen por la vista muchas veces. Es decir, están acostumbrados, y eso me lo han contado personas que son anósmicas, que se dieron cuenta cuando yo hubo una situación de peligro, porque había un fuego y no se habían enterado. Porque Claro. decían, ¿dónde está el fuego que no le veo? No, que no lo huelo. Y Anda. cuando pasaban por una panadería, los niños miraban a la panadería y decían, qué bien huele. Y él decía, qué bien huele. Y cuando llegaba al guiso de su madre, ah, qué rico, qué bien está. Y lo veía, pero claro, cuando de repente no veía eso, no podía pensar que eso no tenía olor, porque el olfato nunca lo había tenido, ¿no? Y entonces, efectivamente, durante la pandemia mucha gente ha perdido totalmente el gusto, no había perdido el gusto. A esas personas seguían sabiendo los sabores salados, ácidos, amargos, que son las papilas gustativas, 5 sabores que tenemos básicos, totales, pero el resto no les sabía nada. Y eso ya era haber perdido el gusto, que es lo que nos pasa cuando estamos constipados, de repente la comida no te sabe. Mm. No te sabe porque no tienes olfato, porque está taponado, ¿no? La vía de entrada de las moléculas químicas. Y también, además del olfato y del gusto, hay otro sentido que es el tacto, que también influye, que es como notamos el calor, el frío, el picante. Es decir, que son tres Estaba, sentidos conjugados donde el 75-80% pertenece al olfato en el sabor. Estaba pensando, al hablar de esas personas que no tienen olfato, y cuando decía Arturo lo del reportaje, he recordado un reportaje que hice yo también hace muchos años en Kenia, en el mayor vertedero de basura del mundo, que está al lado de un gueto. Claro, el olor era insoportable, absolutamente insoportable, y más para nosotros que veníamos de una sociedad muy aséptica, porque el nuestro es un mundo realmente muy aséptico comparado con otras partes de la Tierra o con otros lugares de la historia, ¿no, Laura? Uno lee una novela de Dickens y le huele a cómo olía de horriblemente mal Londres. Ujú. Sí, sí, lo que pasa es que ten en cuenta que también esas personas que están allí, ese olor ya forma parte de sí y Claro. el cerebro no lo interpreta ni lo procesa porque el cerebro está aprendiendo o está esperando situaciones nuevas continuamente. Una vez que nosotros llegamos a lo que llamamos fatiga olfativa, ya no lo olemos. Es como cuando te echas un perfume continuamente. Llega un momento que dices, pero yo no me huelo, yo creo que no llevo ese perfume. Sí lo estás llevando, el olor está ahí, pero ya no lo reconoces como tal porque dejas de percibirlo, ¿no? Es un mecanismo que tiene, digamos, de defensa al cerebro de forma que prioriza nuevos aromas, no prioriza la desaparición de un olor, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa cuando estamos en una perfumería, estamos oliendo continuamente y decimos, uff, no puedo más. Y, y- Y cuando te dan Y te granitos de bloqueas, ¿no? café en la perfumería, ¿eso es verdad que el café te Eso es quita el un olor mito. anterior? Hombre, ya sabía yo que eso se lo habían Y inventado. perdón que lo diga así, pero a ver, una cosa es enmascarar un olor. Tú enmascaras un olor porque te llega otro más fuerte, se activan otra serie de receptores en el cerebro y empieza a procesar otra información. No es que con eso descanse, reseteas tu olfato, para nada. Enmascaras esos olores, como cuando echamos un ambientador en casa o cualquier cosa de estas, ¿no? Enmascaras ese olor, pero el procesamiento es distinto. Tú cuando estás ya fatigado de oler, sal fuera o huélete tu propia piel, que es lo que hacen muchos perfumistas, ¿no? Se huelen a sí mismos, que es el olor que llevamos continuamente. El olor al que no nos va a producir sorpresa ni nada. Es un olor que de alguna manera va a matizar el resto y de alguna forma también podríamos decir que resetea tu olfato, ¿no?
porque vuelve a lo que tenía. Y Laura, quería preguntarte, hablabas de la COVID y de la anosmia derivada de la COVID. Claro, ya han pasado pues 6 años, ¿no? Imagino que sigue habiendo gente con esa afección, pero ¿qué tipo de terapias o cómo se consigue o cómo se intenta que esa gente recupere el olfato? Pues mira, se intenta que haya una terapia olfativa. Igual que tú haces una fisio cuando te rompes una pierna, habría que hacer lo mismo con el olfato. Simplemente, además, es fácil. Es hacerte un set de aromas en tu casa. Coges pues distintas especias, limón, naranja, de flores, hierbas, y te pones a oler pensando que estás oliendo, a oler verbalizando ese olor. Y lo haces 10 minutos mañana, 10 minutos noche, y eso, ten en cuenta que las únicas neuronas que tenemos en contacto con el exterior, que son las neuronas sensoriales olfativas, que están en la parte superior de la nariz, también son las únicas del sistema nervioso que cada 40-60 días se van regenerando. Y además, el enriquecimiento olfativo hace que esas neuronas se sigan regenerando más. Entonces, de alguna manera, vuelves a intentar montar esa vía al cerebro que teníamos. No es fácil, porque además el sentido del olfato es un sentido bastante complicado en cuanto a cómo lleva la percepción al cerebro, pero sí le ayudas a que eso empiece a funcionar. Si tú lo dejas, aquello muchas veces no acaba de funcionar, y muchísima gente después de la pandemia empezaba a oler, tenían lo que llamaban parosmia, que era que lo que antes le olía bien, luego le olía mal o al revés. Sí. Y volver a hacer el circuito perfecto con los olores que tú habías denominado como tales, era mucho más difícil si tú no hacías un entrenamiento, una terapia olfativa. Laura, ¿nuestro olor es único? ¿Es como una huella dactilar que tenemos? Sí, cada uno de nosotros tenemos un olor único, excepto los gemelos idénticos. Y eso hace que en muchos laboratorios se esté intentando llegar a saber si podríamos tener, igual que tenemos una huella digital o una huella del iris, que pudiera identificarnos. Eso se está viendo mucho en odología forense o en criminología. Los perros entrenados pueden seguir el olor de una camiseta de una persona y poder olerlo enterrado en la tierra, ¿no? Que podamos diseñar de alguna manera alguna nariz electrónica, entrar en el olfato digital y poder llegar a identificarnos por ese olor. También es verdad que nuestro aroma, nuestra huella aromática puede variar, varía. Lo que pasa es que hay como una base, pero varía porque es lo que llamamos ahora el volatiloma, es decir, este conjunto de moléculas volátiles que desprendemos del cuerpo a través del sudor, del aliento, y en eso influye nuestro estado de salud, influye nuestra genética, influye nuestro estado de ánimo incluso, porque tus hormonas van y vienen de una manera, los metabolitos de tu cuerpo. Y eso también se está ahora viendo que se podría utilizar en muchas enfermedades, y ya se están, de hecho, para ver si hay metabolitos específicos de un tumor de cáncer, ¿no? Y que tú tengas alguna molécula que podemos identificar y poder saber si esa persona, con un diagnóstico simplemente por el aliento o por una muestra del cuerpo, del sudor, pudiéramos saber si con esos metabolitos o estas moléculas nos están marcando un estado fisiológico, un estado de enfermedad, Laura, de salud. me interesaría mucho volver a algo que acabas de decir sobre cómo nuestro cerebro percibe el olor, porque claro, como hemos contado todos, si el efecto de la Magdalena de Proust lo tiene Arturo cuando se va a su casa ahora, pero todos lo tenemos en algún momento, es decir, cómo ese olor que viene y que vuelve nos evoca algo del pasado, pero a mí me interesa justo lo contrario, yo no puedo traer de nuevo el olor de la casa de mi abuela. Puedo cerrar los ojos y pensar cómo son las meninas, pero no puedo cerrar los ojos y decir, que huele aquí como en el mar. No funciona así, ¿no? No, no funciona así, funciona justo al revés. Claro. Cuando nos llega un olor, no nos llega como en la vista una foto de algo, no, nos llega un episodio, nos llega un recuerdo. Y eso es porque el olfato tiene una conexión muy distinta al resto de los sentidos con el cerebro. Por ejemplo, cuando tú tomas la Magdalena de Proust, que es el efecto prusiano que llamamos normalmente, las moléculas te llegan a la nariz
tú las procesas a través de las neuronas que tienes justo, estas neuronas externas que están en la nariz, pasan a una zona que se llama el bulbo olfativo. Y normalmente el resto de los sentidos siempre va a pasar por una estructura central que tenemos en el cerebro que se llama el tálamo, donde es como un filtro que te va a direccionar y te va a decir, tú eres visual, tú eres auditivo, tú eres tacto, gusto. Sin embargo, el olfato, al ser un sentido evolutivamente tan primitivo, no tiene ese filtro para nada. Va directamente a lo que llamamos el cerebro emocional o sistema límbico, donde procesamos las emociones, donde procesamos las memorias, con lo cual te llega una evocación de lo que ha pasado en ese momento. Sí, sí. Sí. En el Sí, libro, sí. de hecho, pones el ejemplo de los veteranos de guerra con estrés postraumático, ¿no? Que basta que vuelvan a oler humo o pólvora para reactivar unas escenas devastadoras, en realidad, para ellos. Sí, Claro. eso ocurre mucho en el estrés postraumático. Si va asociado a un olor, es bastante exagerado lo que te produce y no puedes estar allí. O incluso te puede hacer llorar o reír, pero no sabes por qué, además. O sea, inicialmente te cuesta llegar al porqué de eso. Y eso yo creo que nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Que de repente te pasa un olor por la calle y a lo mejor es de, yo qué sé, tu ex y no te gusta nada ese olor ahora. Aquí en Madrid no, porque aquí en Madrid nunca te lo encuentras. ¿No? A mí lo que me llamaba la atención siempre, igual que hablamos de la pérdida de olfato, me llama la atención lo contrario, es decir, esa gente, esas personas, no sé si afortunadas o no, que decimos, un poco como lo de la novela del perfume de Suskind, ¿no? Esas personas que dicen, es que tiene muy buen olfato. No sé yo si lo deseo, para mi vida. No, yo creo que yo tampoco lo desearía. Lo que llamamos hiperosmia es bastante desagradable porque, bueno, es vivir en un mundo que solo interpretas moléculas continuamente, ¿no? Tiene que ser bastante horrible. Otra cosa es ser superoledor, que es distinto para determinadas cosas. No sé si sabéis la historia, yo es que la cuento en el libro, pero es que me parece tan bestial. Es una enfermera escocesa que su marido tenía Parkinson. Y bueno, pues una vez que fue a una reunión de estas de familias con personas con Parkinson, cuando acabó, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ella se preguntó directamente, oigan, ¿y por qué el Parkinson huele directamente, sin más? Entonces, claro, se quedaron como muy sorprendidos. Sí, yo además le olía 10 años antes de que mi marido le diagnosticasen el Parkinson, yo ya le olía así. Y todos los que huelen a Parkinson, todos los que huelen así huelen a Parkinson. Y bueno, al final se la llevaron al laboratorio y han empezado a hacer investigaciones, experimentos y ver qué moléculas se está oliendo esta señora, ¿no? Para poder detectar de esa manera tan bestial el Parkinson, porque le dieron 10 camisetas de personas que habían estado con esa camiseta durante un tiempo y otras que no. Y dijeron, a ver si identifícalas. Ella dijo 9 sí, 9 no y 11 sí. Al final, había fallado por una, pero al final al año esa persona tenía Parkinson, la que identificó como sí. Es decir, que hay ejemplos bastante bestiales, ¿no? Sí. O ejemplo como el del libro de Suskind, ¿no? Sí. ¿Cómo puede marcar la tecnología y la inteligencia artificial el futuro del olfato? Pues yo creo, o espero, ojalá lo vea, que puede marcarlo de una forma bastante fuerte, ¿no? O sea, creo que yo digo ahora que el olfato está en el punto de mira de muchas cosas, porque ya solo con poder diseñar mediante algoritmos de inteligencia artificial y todas estas cosas, poder llegar a un posible potencial clínico para identificar esos compuestos volátiles puede ser bestial en el diagnóstico futuro de enfermedades, como hacen los perros. Los perros perros entrenados pueden detectar el cáncer, diabetes, COVID, un montón de enfermedades. Hombre, es que si Imaginaos hubiera eso. máquinas que pudieran replicar el olfato Claro. de esta enfermera. Ahí sí, claro, ahí estamos, ¿no? El poder, pero no es fácil. Un olor es que no es una molécula, son montones de moléculas. Un café tiene 1000 moléculas y además con una concentración X. Tenemos que saber cuál es el umbral para que esté dentro de una fisiología normal, que no entren en problemas de salud, ¿no?
No solo en eso, o sea, ahora mismo sí ya se están utilizando narices electrónicas para detectar, por ejemplo, contaminantes del aire. En las ciudades ¿qué es lo que te mide la contaminación? Realmente son narices electrónicas que están midiendo cuáles son los niveles de distintas cosas. Hay ahora mismo narices electrónicas hasta para poder detectar falsificaciones en libros, en zapatos, en bolsos. Hay para control de plaguicidas. Hay incluso robots ahora que te buscan trufas, ¿no? Todo es olfacción digital. Sí, sí. Estamos empezando la era de la olfacción. Esa es mi conclusión, ¿no? Oye, hay otra cosa de la que habla en el libro y es sobre el olor en el espacio. Ahora que estamos todos estos días mirando tanto para la Luna, ¿a qué huele? Bueno, eso se tenías que preguntar a Marina Barcenilla, una de las prologuistas del libro, ¿no? Que ella lo que hace es diseñar, ella es astrobióloga y diseña los aromas del espacio e interpreta algunos de ellos, ¿no? Y bueno, en principio, según los que yo he olido, que muchos los hace a partir de piedras y cosas que vienen de fuera, ¿no? Son olores como muy metálicos, muy terrosos, depende de dónde. Ella los interpreta como de Marte, serían un poco más fuertes, más terrosos, más óxido, más el rojo, ¿no? En la Luna serían un poco más cálidos, pero también muy metálicos, ¿no? Pero claro, tú no te puedes quitar vas vestido de astronauta, ¿no? Claro. Entonces tienes que verlo a partir de lo que te llega, ¿no? De los vestidos, de los trajes de los astronautas, de lo que lanzan al espacio hasta en contacto con fuera, ¿no? Pero tiene que ser curioso, pero por ahora creo que no, por lo menos nosotros directamente no vamos a poder olerlo. Vamos a saludar a Javier Ruiz Martínez, que es el redactor de Ciencia de la cadena SER, que está cubriendo todo lo relacionado con la misión Artemis 2. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fascinado estoy con esto de los olores. Y hablando de olores, en la rueda de prensa que han dado hoy los 4 astronautas del Orión han contado el alivio que han sentido después de haber reparado ese retrete. Sí, ha sido la especialista de misión Cristina Koch, que va a pasar a la historia por muchas cosas, ya lo sabes, pero también por la frase que ha dicho esta mañana. Soy una fontanera espacial y estoy orgullosa de ella, ha dicho. Lo que había fallado era el ventilador del separador de orina. Este separador es el que succiona los líquidos del cuerpo hacia el sistema de recolección. El ventilador estaba atascado, bloqueado probablemente, y aunque la parte del inodoro de residuos sólidos afortunadamente seguía operativa, que hubiera sido mucho peor, el de los líquidos no iba y tuvieron que usar de emergencia bolsas para la orina. Así que imaginaros el sistema. El riesgo era real, no solo por el olor, digo, no solo por lo desagradable, también era peligroso porque es peligroso para los instrumentos de la nave que haya líquidos flotando. Lo que hemos sabido hoy es que, ayudada desde la Tierra, Koch usó un kit de herramientas para desbloquear el sistema, limpiarlo y reiniciarlo. Y esta mañana ha dicho efectivamente que sintieron muchísimo alivio cuando escucharon por la radio el control de misión decir esta frase: el inodoro está listo para su uso. Seguramente es una frase que nunca había sonado en el control de misión. Ya os vaticino que esta frase va a salir, esta anécdota va a salir seguro en alguna peli que hagan sobre esto. Bueno, esto del retrete ha sido la anécdota de la comparecencia de los astronautas. Hay un par de frases bonitas más, si queréis que os digo. El comandante Weissman, por ejemplo, ha dicho que cuando estaban subiendo, cuando encendieron los propulsores, que intentó mantener la profesionalidad, pero que el niño que llevaba dentro quería gritar de emoción. Y Glover ha contado que tiene frío en la cápsula. Quizás un poco más de lo previsto, están un poco preocupados, están mirando por qué, y ha dicho: justo antes de conectarnos a esta rueda de prensa, me he quitado el gorro de lana, no sé si habéis visto que va completamente rapado, ya estoy deseando volver a ponérmelo. Y sin duda la frase del día, en estos tiempos de Trump y de los MAGA, es magnífica, la ha dicho Glover también: desde aquí arriba os vemos increíbles y hermosos, parecéis una sola cosa, Homo sapiens somos todos, sin importar de dónde vengamos, somos un solo pueblo. Qué bien, Javier, pues muchísimas gracias. Un abrazo, seguimos. Es que es ir al espacio y te salen las frases redondas, ¿eh? Es una cosa increíble. Sí. Laura López Mascaraque, doctora en neurociencias y profesora de investigación del CSIC y autora del fascinante universo del olfato, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Let's run away to the coast, somewhere far away from home.
we need is just ourselves and nothing else. Feel the sand between our toes. Hear the oceans ebb and flow. The summer air fills our lungs and keeps us young. Vamos con cosas terrenales. Israel está provocando en Líbano la peor tragedia humanitaria en décadas. El ejército israelí ha matado a más de 1.300 personas en poco más de un mes y ha forzado el desplazamiento de más de 1 millón de personas dentro de Líbano. Esos desplazados viven hacinados, habiendo dejado sus casas, sus trabajos, sus ingresos, su todo. Andrés Torres es chef del restaurante Casanova y fundador de la ONG Global Humanitaria. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabas de volver de Líbano, donde creo que has ido a repartir varias toneladas de comida muy cerca de la frontera con Israel. ¿Qué te has encontrado? Bueno, pues me he encontrado de todo. Soledad, frío, olor a pólvora quemada, tristeza, todo eso. Lo que puede haber cuando estás en un lugar donde están arrancándote la vida y arrancándote el día a día con tu familia. Has ido a muy poquitos kilómetros de la frontera con Israel porque es la zona más necesitada en estos momentos de Líbano, la que han arrasado por aire y también por tierra. Sí, hemos estado en la primera línea de conflicto, donde los pueblos son los que están más abandonados, donde no solo las familias huyen, sino algunas se quedan porque no tienen dónde ir. Y al final quieren morir con las botas puestas y con lo poco que tienen, ¿no? No quieren salir de donde están y por lo tanto, si tenemos un poco de ganas de poder ayudar, pues acudimos a las zonas donde hay necesidad y ahí he estado. Marta, fíjate que hablabas de los ataques aéreos, estamos viendo todos esos ataques aéreos y cuesta pensar que la tecnología para esos misiles es la misma tecnología que ha llevado también a los astronautas a la Luna. Me gustaría saber, Andrés, cuando has estado allí, si has pasado miedo y si al volver colocas las cosas en tu vida de otra manera. Sí, a ver, miedo siempre se pasa. Más que miedo, si vas con miedo no puedes ir a estos sitios. Tienes que ir con respeto y con los sentidos puestos en todo momento y sabiendo que estás jugándote el tipo, ¿no? Entonces, más que miedo es sobre todo respeto. Respeto y ser consciente de lo que te digo, de que te la puedes jugar, te la estás jugando, ¿no? Pero igual que están haciendo esas personas que están allá. Yeah. La única diferencia es que yo entro y salgo. Ellos no pueden hacer eso. Y siempre le pregunto a la gente que tengo al mi alrededor, ¿y si nos pasara a nosotros? ¿Nos gustaría que nos echaran un cable? Y es el planteamiento que yo hago cuando salgo, ¿no? Vemos en la vida que tenemos y sí que es cierto que nos quejamos a veces pues de tonterías. Cuando estamos hablando de que te está jugando la vida y cuando gente de familias normales, que lleva una vida normal, más ricos o más pobres en aquellas zonas, y que de repente, porque unos políticos decidan invadir un país, ¿y el por qué? Y entonces nosotros cuando estamos en España y escuchamos las noticias, al final lo que hacemos es que ya hemos normalizado esta situación. Claro. ¿Por qué? Porque mañana pasará otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Andrés, te iba a preguntar que, bueno, tú has estado en muchos lugares de conflicto. Yo no sé si tienes un rango, una escala un poco, aunque parezca un poco prosaico decirlo, de lo que te has encontrado ahí y sobre todo pensar en un lugar como el Líbano, que es un país, bueno, aparte de precioso, pues más que golpeado, si tienen alguna percepción, todas estas familias de las que hablas, de algo más allá del hoy o del mañana, es decir, si piensan algo en el futuro, si te dicen algo, si te transmiten algo, o cuál es el estado de ánimo ahora mismo. No, absolutamente nada, lo único ellos lo que hacen es vivir el día a día, no saben lo que les va a pasar las siguientes horas. De hecho, cuando estuvimos en una de las poblaciones a 4 kilómetros de la frontera, ya empezaban los bombardeos, pero es que un minuto antes no habían. Entonces no tienen futuro, ellos viven el día a día. Lo que sí que es cierto es que muchas de estas familias normalizan la situación. Es decir, ¿tenemos que vivir con esto? Pues viviremos con esto. Y esto está pasando incluso en Ucrania. En Ucrania yo he estado 15 veces y lo mismo, hablo con familias y dicen, bueno, pues siguen bombardeando, es el día a día. El día que me toque desapareceré y mientras tanto lo que hago es sobrevivir. Y esto es un punto en común en todos los países en conflicto, que la gente acaba normalizando con el tiempo.
Vamos a escuchar, porque has grabado el testimonio de un vecino de uno de los lugares donde estabais repartiendo comida, que hablaba español. Vamos a escucharlo. Bueno, lo que estamos viviendo ahora es muy difícil. La cosa cada día está peor, con las bombardeas, con las cohetes, lo que llegan de parte allá, van a Israel encima de nosotros. Ahora cayeron 2 allá a la entrada del pueblo, la gente preocupada, qué es lo que va a pasar. Estamos tratando que no entra nadie al pueblo de lo que tienen armas, porque tenemos ¿cómo se dice? Que es prohibido que entre aquí alguien con armas, si no lo van a bombardear los israelíes al pueblo. Todos los muchachos están en los caminos cerrando el pueblo para que no entre nadie. Esperamos que pase todo porque el ejército no está haciendo las cosas que tiene que hacerla, no está tratando de cortar los caminos para que no entren las armadas. Y así la gente, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Te he visto en imágenes, Andrés, pues llegando con huevos, con verduras frescas, con kits de higiene. ¿Qué te decían esas familias cuando les dabais algo de comer? Todos agradecidísimos, pero siempre hago la misma reflexión. Es decir, siempre vas con muchas ganas porque en mi caso, pues no sé, siento que tengo que hacerlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto se lo acaban consumiendo en cuestión de días. Sí, claro. Y hay que volver a empezar y volver a empezar. Pero también te digo que menos es nada. Es decir, si no tienen nada, pues por lo menos vamos a acompañarles. ¿Qué es lo que pasa con estas familias? Muchas viven del campo. Estamos hablando de zonas que es todo rural. Pero ¿qué está haciendo el ejército israelí? Está lanzando químicos para matar toda la siembra que tienen. Con eso consiguen que no pueden alimentarse y aquellos que lo hacen por hambre pueden acabar muriendo de infección. Es que estás repitiendo el patrón que ya han hecho con Gaza. Hace unos meses hablamos contigo por la otra campaña que pusiste en marcha, ¿no? Fogones sí. por Gaza para recaudar fondos y repartir allí comida, y están calcando ese patrón. Sí, lo están haciendo, pero de manera deliberada y descabellada. Y claro, se dice desde los medios y desde nuestras casas que no se puede consentir, evidentemente. Pero ¿qué más podemos hacer? Pues si lo único que podemos hacer es entregar 4 alimentos, pues vamos a hacerlo. ¿El coste que supone eso es de inseguridad? Pues sí. Pero, insisto, si me pasa a mí algún día, espero que me ayuden. Y eso es lo que tenemos que plantearnos todos. Porque al final estamos hablando de familias que viven en Líbano porque les ha tocado, los que han vivido en Ucrania porque les ha tocado, los que viven en Gaza porque les ha tocado. Pero ¿qué culpa tienen ellos de que los de arriba se estén peleando entre unos y otros? ¿Global Humanitaria tiene un equipo en Líbano permanente? Sí, tenemos un equipo en Líbano. Tenemos equipos permanentes en todos los países donde estamos trabajando. Lo que hacemos en este caso en Líbano, seguimos entregando comidas, en Gaza seguimos cocinando. En Siria seguimos haciendo proyectos también de ayuda alimentaria, que es lo más importante, y en el resto de países donde estamos, en América Latina y en África, hacemos proyectos de desarrollo integral en educación, salud y alimentación. Estás mencionando todos estos países, pero creo que por primera vez habéis actuado en un país del primer mundo, con una democracia desarrollada como es Estados Unidos, pero donde están habiendo crisis muy graves que comprometen pues las libertades civiles, como en Minneapolis, ¿no? Y fuisteis allí por la acción de ICE, sí, por las redadas que están haciendo contra los migrantes. ¿Qué te encontraste allí y cómo fue vuestra intervención en Minneapolis? Bueno, pues lo que me encontré es angustia. Esto fue hace 10 días. Es que antes de volver al Líbano ya venía yo de Estados Unidos y hice 2 actividades. Hice una cena solidaria clandestina para 50 norteamericanos que están colaborando desinteresadamente y económicamente por ayudar a estos inmigrantes que no pueden salir de casa porque son detenidos por el ICE. ¿Qué me he encontrado? Familias destrozadas. La segunda acción que hacía era entregar cajas de alimentos que dejábamos en las puertas de casa. Luego enviamos un SMS para que las familias, cuando no están los de la ICE vigilando casas, puedan salir, recoger las cajas y meterlas dentro, porque son detenidos, y hacer mucho apoyo psicológico social. Una de las cosas que me encontré, de las que más rabia me daban, es que cuando detienen a las familias, y esto en medios no se cuentan, pero las familias lo dicen, llevan a las familias a unos centros, las devuelven a los países y tienen unos días para pagar el billete de avión del hijo. Lo tienen que devolver y si en unos días no lo consiguen devolver, no consiguen comprar el billete, esos niños pasan a adopción en Estados Unidos. O sea, están robando los niños. Eso es tremendo.
Andrés, yo quería preguntarte algo personal, porque claro, 15 veces a Ucrania, Líbano, bueno, Minneapolis, que es otra zona de conflicto, aunque como decía Marta, esté en una democracia supuestamente desarrollada, pero tú consigues, es la pregunta del corresponsal de guerra en realidad, ¿no? Si consigues desconectar cuando vuelves entre viaje y viaje. Pues mira, no, la verdad es que no, y sobre todo tengo una pelea interna porque cuando yo llego de viaje, bajo del avión, llego al restaurante, me pego una ducha, me pongo la chaquetilla y a los minutos estoy sirviendo a la gente que quiere venir a comer al restaurante. Y a partir de ahí, bueno, escucho las conversaciones del día a día, obviamente, pero yo vengo de otra historia que acabo de vivir, ¿no? Y esto cuesta mucho organizarse mentalmente, ¿no? Estoy en un proceso, porque claro, yo llevo 20 y tantos años en este medio, tanto en el trabajo social como en el restaurante, como en la corresponsalía de guerra, y uno lo puede todo. Pero ya cuando empiezas a cumplir años, te empiezas a plantear muchas cosas y cuesta más, ¿no? Cuesta más seguir el camino. Pero ahí estamos, ahí estamos. Y tanto que si estás. Andrés Torres, chef de restaurante Casanova, fundador de la ONG Global Humanitaria, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Gracias. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue. Ya sabéis que los sindicatos de músicos en Estados Unidos han salido a defender a Bruce Springsteen tras los ataques de Donald Trump, que ha pedido el boicot de sus conciertos por las críticas que está haciendo de las políticas racistas y belicistas de este presidente. Nos ha enterado Trump que Bruce Springsteen es The Boss. Or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood. Two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. La Ventana, en Ser Podcast. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. When the angels up and leave you cold, slamming all your doors, I'll be around. On a frozen night, lights carved in ice, I'll be around. And through the heavy times of call, when you're about to bawl, I'll be around. Estamos en La Ventana tomando café con Arturo Lezcano, con Marta Fernández. Hace 4 meses que nació Ernie, que es una cría de gorila occidental, una especie que está en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción. Ernie representa la esperanza para la conservación y la recuperación de esta especie de primate, y estos días hemos podido ver cómo esta pequeña cría de 4 meses ha empezado a dar sus primeros pasos en el lugar donde nació, en el Biopark de Fuengirola. Saludamos a Javier Vicent, que es responsable de zoología de ese biopark. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, hemos visto algunas imágenes de Ernie cogiendo ramas o sobre la espalda de su madre. ¿Cómo están siendo estos días de adaptación al entorno? Pues mirad, a partir de esta edad de los 4 mesecillos es cuando la madre empieza a relajarse y empieza a dejarlo en el suelo, suelto de ella, pero muy cerquita, muy controlado. Y es cuando ellos empiezan a interesarse por todo lo que tienen alrededor y por todo lo que se pueden llevar a la boca, claro. ¿Hasta cuándo se prolonga la dependencia entre una cría de gorila occidental y su madre? La dependencia aún queda muchísimo para que él se decida hacer cosas por sí mismo. Hasta mínimo 4 años son muy dependientes de sus madres. Sí, y a partir de los 4 en adelante empiezan a tomar decisiones por sí mismos, a jugar de manera independiente, ya sea con otro miembro del grupo o con otra cría que haya en el mismo grupo, ya sin que la madre tenga que estar pegada a él. Ahora mismo, aunque lo deje suelto, ella está pendiente a cualquier
cosa que pasa alrededor para cogerla enseguida. Javier, y cuando llega un Ernie así pequeñito a un nuevo grupo, ¿el resto cómo le recibe? Pues viene muy bien para la cohesión del grupo. Siempre es como nosotros, que en una familia donde no hay bebés, nace el primer bebé, el segundo, hay muchas más visitas, nos hacemos mucho más sociables. Y en gorilas, pues algo así, es como que cohesiona el grupo. Madres, por ejemplo, nuestras hembras tienen sus cositas entre ellas, no de malas, pero no son así grandes amigas, ni son familia directa, que en muchos grupos de gorilas las hembras son tías, primas, pero el nacimiento de este nuevo bebé ha hecho que se acerquen. Claro. La otra hembra ya ha sido madre 2 veces, es mucho más experta y sabe comportarse perfectamente y respeta muchísimo a la otra hembra. Sin embargo, antes de ser madre, pues no la respetaba tanto. Ahora es como que le ha dado como un poco, por fin, entienden lo que yo he sido. Porque la madre de Ernie es primeriza. La madre de Ernie es primeriza. Wefa es una hembrita joven, tiene 14 años y es la primera vez que tiene un bebé. Y muy bien, lo ha hecho. Y Javier, ¿y cómo no sé cómo decirlo, cómo se trabaja o cómo se asegura el bienestar emocional, ¿no? Pues te estoy escuchando y claro, los paralelismos con nosotros pues parecen evidentes, pero a este nivel, ¿cómo se asegura el bienestar emocional de la madre que comentabas y de la cría? Sí. Pues en grupos de grandes primates, lo primero es que la estructura social sea estable y sea coherente con lo que sería en estado salvaje. No puedes tener 2 machos de gorilas en un grupo con hembras porque sería un desastre. Entonces mantener la estructura que mantendrían en estado salvaje y que tengan cosas que hacer todo el día. Y el tema de que una hembra de gran primate se quede embarazada y tenga la responsabilidad de criar a ese bebé es muy parecido a nosotros. Una responsabilidad es el 100% del tiempo. Eso le garantiza un bienestar animal porque tiene que estar ocupada todo el día en atender a su bebé. No puede conciliar. Y el resto no puede conciliar, no, en absoluto. No y al resto le anima también a acercarse, a oler al nuevo integrante, al macho, como le asegura su jerarquía dentro de su grupo de hembras, como que es padre ya de 2 hijos y que es como que se estabiliza toda la relación entre ellos. ¿Y la relación contigo o con vosotros? Porque la pregunta es un poco, ¿no? Si intervienen pocas personas o solo tú para intentar una crianza, no sé, natural o lo más natural posible. No, intervenimos, todo el equipo de zoología interviene en este tema. Ella nos conoce a todos más que de sobra y es una hembra muy confiada con nosotros, o sea, no es una hembra recelosa ni tímida. El primer día que nació nos lo enseñó sin ningún problema. O sea, ella, sí, los primeros momentos son como más de dejadme tranquila, que tengo que atenderlo, tengo que secarlo y tengo que ver que todo vaya bien, pero ya a las 2 horitas ya estaba ella como si nada, con su bebé en brazos. ¿Y cómo lo viviste tú ese momento como zoólogo responsable del bioparque? Pues imagina, es sobre todo en grandes primates es siempre como muy, muy emotivo porque tenemos muchas semejanzas con ellos en la manera de cogerlos, en la manera de calmarlos cuando lloran. Ellas también mecen a sus bebés, mueven el brazo para tranquilizarlos y es como ves que la estructura que tienes montada ahí con unos animales coge sentido porque los ves comportarse como se comportarían en estado salvaje, que es lo que tiene lógica. Claro. Háblanos de eso, Javier. ¿Cómo son las labores de conservación que lleváis a cabo en el Bioparque de Fuengirola? Pues nosotros tenemos, aparte de que existe una fundación que dona fondos para conservación in situ en los países de origen, nosotros tenemos muchas especies que forman parte de la EEP, es unas siglas extrañas, pero son programas de cría ex situ, o sea, fuera del lugar de origen. Y esto lo que intenta es mantener un acervo genético, una viabilidad genética de las especies que se cuidan en los zoos.
es que la pureza genética de la especie, evitando endogamias, evitando cruces con animales lejanamente emparentados, familiarmente digo, se evita totalmente para que cada individuo sea, pues como nosotros, que no nos cruzamos con primos ni con tíos, sea el 100% de origen salvaje. Siempre es un por sí, ¿no? Claro. Si en algún momento hace falta una reintroducción, que los individuos que se van a destinar a su lugar de origen sean genéticamente muy viables para reproducir. Estoy alucinando porque está hablando Javier. No sé si me he puesto muy técnico. No, te has puesto muy bien y además que se oyen unos pajaritos por detrás mientras que estás hablando, que es absolutamente maravilloso. Es el canario, que lo tengo un poco loco vale, ahora. Fíjate, yo pensando que eran unos tucanes, una cosa así mucho más exótica. Sí. Resulta que es el canario, Javier. Acabo de desmitificar todo. Voy a haber dicho que sí, que son unos tucanes. Pero el bioparque está abierto estas vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Para quien quiera acercarse. Está abierto todos los días del año, sí, siempre. Qué bien. Javier Vicent, responsable de zoología del Bioparque de Fuengirola, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por el trabajo que hacéis para preservar estas especies. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta ahora, chao. ¿Habéis visto a gorilas de cerca? Bueno, de todo lo cerca que se puede ver en lugares así como zoológicos, parques naturales y esas cosas. Son muy tremendos, ¿eh? Es que yo voy a decir una cosa así como muy paleta, pero son muy grandes y no sé, dan miedito. Bueno, pero creo que son mucho más pacíficos. Yo tengo más experiencia en otro tipo de monos que no son gorilas, y además en su entorno natural, porque viví muchos años en Brasil y convivían conmigo, vamos, prácticamente, y esos no son tan pacíficos, te lo aseguro, como los gorilas, aunque sean más pequeños. Sí, sí. Arturo Lezcano, Marta Fernández, muchísimas gracias por asomaros a la ventana. Pues encantados. Gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.